Hermanos, pues es tiempo de estudiar nuestra porción semanal. Estamos apenas en la segunda semana en este nuevo ciclo, la Parashá número 2, que lleva por nombre hebreo Noaj. Y bueno, hoy le hemos titulado a nuestro tema Mejor es la muerte que la vida. Y vamos a ver dos textos de donde tomamos esta idea, este pensamiento. El primero es el libro del profeta Jonás, capítulo 4, verso 8, que dice: y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir, y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces sabemos que en el contexto que Jonás dice esto, es en un contexto donde él siente que no soporta más lo que le está pasando en ese momento. Y en ese sentido, quizás muchos nos ha sucedido que nos está yendo tan mal que podamos pensar, pues mejor quisiera morirme. Pero hay otro texto, y este es Eclesiastés capítulo 7, verso 1, en donde dice el predicador: mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces, de estos dos textos de las Escrituras tomamos la idea, el pensamiento de que mejor es la muerte que la vida. Pero yo les quisiera preguntar, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Qué piensan que es mejor? ¿La muerte o la vida? ¿Qué sienten ustedes? ¿Es cierto esa declaración o no están de acuerdo? ¿Mejor es la muerte que la vida? Depende del día, dice la hermana, depende del momento, depende cómo esté yendo, hermano. Muy bien, entonces, pues sí, como que sí, o sea, depende de las circunstancias que estemos pasando, pero lo cierto es que esta es una declaración, ¿verdad? Bíblica. Ahora, cuando decimos mejor, que mejor es la muerte que la vida, no nos referimos a la muerte como persona, ¿verdad? O sea, no la muerte como el ángel de la muerte, sino la muerte de cada uno. O sea, cuando llega el cese de la vida de cada persona. Y a eso se refiere también el escritor. De hecho, aquí dice: mejor es el día de la muerte, el día en que morimos. Y podemos pensar que Salomón, bueno, en todo el libro de Eclesiastés él se la pasa diciendo que la vida es vanidad. Entonces, hasta cierto punto es lógico que él piense que es mejor la muerte que la vida. Pero bueno, vamos a ver esto que tiene que ver con Noaj, que tiene que ver con nuestra parashá. ¿Me prestan el otro micrófono, por
siento que este siempre está como retumbando. Aquel que está ahí. Gracias. Es que el otro como que está, lo siento que retumba usted, ¿no? Se ve mejor este. Bueno, vamos a ver qué tiene que ver con la parashá, esta idea de que la muerte es mejor que la vida. Vamos a hablar de Noé, nombre hebreo Noaj. ¿Qué podemos decir de este hombre, de Noé? Sino, pues, que él era, vamos a usar esta figura, una isla de rectitud en medio de un océano de maldad. Porque toda la tierra en aquellos días se llenó de maldad, menos Noé. Entonces él era un faro solitario de moralidad en un mundo que definitivamente había perdido la brújula de lo que era lo bueno, de lo que era la moral. Sin embargo, fíjese, nosotros la verdad es que no vemos a Noé como alguno de los patriarcas. Es decir, cuando pensamos en Noé, no lo ponemos nosotros como que al nivel de Abraham, de Isaac, de Jacob. No ponemos a Noé, digamos, a la altura de Moisés. ¿Verdad que no? ¿Alguna vez piensan en Noé así como? No, realmente no lo vemos como, pues como un modelo de ser humano. No lo vemos como un ejemplo a seguir. Si a alguien le preguntan, oye, ¿quiénes consideras tú como que los héroes de la Biblia? Yo creo que sería raro que dijera Noé. Noé es uno de los grandes héroes de la Biblia. No, quizás diríamos David, diríamos Moisés, por supuesto, diríamos Abraham, diríamos a otros, quizás incluso nombraríamos a alguno de los jueces como a Gedeón, pero creo que sería raro que un creyente dijera, pues Noé es uno de los héroes de la Biblia. La verdad es que no lo vemos así. Ahora la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no vemos a Noé de esa manera? ¿En qué falló Noé? ¿Qué más se podría esperar de un hombre que logró una notable rectitud personal en medio de una generación perversa? En medio de una generación que vivía en una total depravación. ¿Estamos de acuerdo que Noé fue una luz en medio de las tinieblas? ¿Verdad? Totalmente. Fíjese, la Torá, cuando habla de Noé, la Torá describe a Noé primero como un Ish Sadik. Esto en palabras hebreas. Ish Sadik. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre justo. ¿Quién dice esto de Noé? Dios, el Eterno. Se refiere a él como un hombre justo. Esto es la primera vez que la Torá habla de Noé. Ahora, después, hacia el final de la vida de Noé, ¿cómo se refiere la Torá a él? Como Ish Ha-Adamah. Esto quiere decir un hombre de la tierra. Cuando nosotros vemos estos dos formas hebreas de referirse a Noé, obviamente hay una diferencia entre alguien que es llamado un hombre justo a alguien que después es llamado un hombre de la tierra. ¿O a qué les suena a ustedes el concepto un hombre de la tierra? ¿Suena como algo bueno? No, ¿verdad? Si analizamos el concepto, en ese momento la tierra, esa tierra en la que estaba viviendo Noé, después del diluvio, se convirtió en una tierra maldita. De por sí ya después del pecado de Adán estábamos en problemas. Pero ahora esta nueva tierra y esta nueva humanidad que empezó con Noé,
está bajo una situación muy complicada delante del Eterno. Entonces, que Noé sea llamado un hombre de la tierra, pues es como el equivalente a un hombre bajo maldición. Esto quiere decir que algo se movió, que algo cambió en la vida de Noé. O sea, Noé ya no era el mismo del que Dios había dicho, este es un hombre justo. Algo definitivamente se había transformado en la vida de Noé. Digamos que él no supo o no pudo mantener su estatus de hombre justo. Esto es muy parecido como a aquella anécdota que les platicaba yo de el maestro que nos dijo, todos tienen 10 al principio del año, ¿verdad? Al principio del año escolar, todos tienen 10. Ahora el trabajo de ustedes es mantener ese 10 de aquí y hasta que termine el año. Y eso es muy difícil. Resulta más fácil empezar de cero para alcanzar el 10 a que te den el 10 y después mantenerlo y tratar de no llegar a cero. Y al parecer con Noé pasó o sucedió algo así. Noé empezó siendo un hombre justo, pero terminó siendo un hombre de la tierra. No se pudo mantener en ese nivel de justicia, en ese nivel de santidad. Fíjense, ahora, en contraste o a diferencia de Noé, vamos a ver por un momento el caso de Moisés. De Moisés la Torá dice primero que él es un Ish Mitzri, un hombre de Egipto. Así lo llama la Torá, Ish Mitzri. Pero al final de la vida de Moisés, el Eterno lo llama Ish Elohim. Este es un hombre de Dios. Entonces vemos que Moisés también tuvo una transformación, pero la transformación de Moisés fue de bien, o mejor dicho, de mal a bien. Él empieza siendo un hombre de Egipto, que no era muy bueno ese concepto, porque Egipto era una nación pagana, idólatra, y ser un hombre de Egipto pues era equivalente a ser un pagano. Pero Moisés termina su vida siendo un hombre de Dios. Entonces la vida de Moisés podemos decir que fue de menos a más en el aspecto espiritual. Pero la vida de Noé, que arrancó siendo muy buena, en un nivel muy bueno, fue decayendo, fue bajando hasta terminar siendo un hombre de la tierra. Ahora, puede ser ese, hermanos, el motivo por el cual Noé no es visto a la par que otros grandes héroes de la Biblia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será por eso? Digo, y lo hacemos inconscientemente, porque no es como que nosotros cuando pensamos en Noé, pensamos en una mala persona, o pensamos, no, es que Noé terminó mal su vida, no. Es algo que inconscientemente hacemos. No vemos a Noé como un modelo a seguir, no vemos a Noé como uno de los grandes héroes de la Biblia, definitivamente. Ahora, ¿puede ser esta una razón? Pues es probable que sí. Es muy probable que sí. Ahora, vamos a ver. Vamos a seguir analizando el caso de Noé. Es más revelador todavía cómo la Torá describe la relación de Noé con lo divino. La Torá dice que Noé caminó con Dios. Vean la expresión, Noé caminó con Dios. Pero de Abraham está escrito que Abraham caminó delante de Dios. Entonces las expresiones son distintas. Por un lado, Noé camina con Dios, pero por otro lado, Abraham camina delante de Dios. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, Rashi
Rashi, uno de los comentaristas más reconocidos en el judaísmo, explica este contraste de manera contundente. Rashi dice que Noé dependía de Dios como quien depende de un bastón, como quien depende de una muleta. Es como muchas personas dicen que las personas religiosas, que hay muchos religiosos que usan la religión como una muleta para sostenerse, pero no usan la religión como algo genuino, como algo auténtico, sino que solamente usan la religión como algo que me sirve, algo de lo que yo me puedo agarrar, algo que me funciona, pero no porque yo realmente sienta un compromiso con la religión. ¿Sí entienden la diferencia? En cambio, Abraham, dice Rashi que Abraham extraía su fuerza moral de sí mismo y caminaba en rectitud por su propio esfuerzo. Yo lo interpreto de esta manera, o sea, en mis palabras, para mí es que mientras Abraham trabajaba en equipo con Dios, es decir, Abraham hacía su parte. Dios hace su parte, Abraham hacía su parte. En cambio, Noé esperaba que Dios hiciera todo. Si yo lo interpreto de esa manera, y realmente hay muchas personas así, que en lo que tiene que ver con la parte espiritual, en la relación con lo divino, o sea, hay muchas personas que esperan que Dios se encargue de todo. Y no es así. Dios, aunque Él es todopoderoso, y aunque Él es el único merecedor de toda la honra y toda la gloria, Dios quiere y Él espera de nosotros que hagamos la parte que nos corresponde. Y por eso es que Dios le dice a Moisés: he descendido para liberar a los hijos de Israel de Egipto. Fíjese las palabras del Eterno. He escuchado el clamor de los hijos de Israel que están sufriendo en esclavitud y he descendido para liberarlos. Entonces, ¿quién dice que los va a liberar? Dios. Pero ¿qué pasa después? Dios manda a Moisés. Dios dice: bueno, ahora yo he descendido para liberarlos, pero tú vas a ser mi representante. Tú vas a ir en mi nombre y tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto en mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Moisés, tú y yo vamos a hacer un trabajo en equipo. Tú vas a ser mi rostro, tú vas a ir en mi nombre, tú vas a hacer el trabajo, pero yo voy a estar detrás de ti todo el tiempo. Yo soy el que voy a obrar los milagros. Yo soy el que voy a enviar las plagas. Yo soy el que voy a tocar los corazones de las personas. Yo voy a hacer la parte que no se ve, en cierta manera. Y tú, la parte que sí se ve. Es un trabajo de equipo. Entonces, en ese sentido, es que yo interpreto que Noé esperó que Dios hiciera todo. Y que Noé no hizo su parte. Ahora ustedes me dirán: hermano, ¿pero cómo? Pues Noé hizo el arca. Bueno, yo me refiero a lo que pasó después. A lo que pasó después de que las aguas bajaron. Vamos a ver. Quizás lo más impactante del tema de Noé es lo que encontramos, hermanos, en la Haftará. En la Haftará de esta parasha. ¿Cuántos leyeron la Haftará a propósito? El momento incómodo, ¿verdad? Que les pregunto si leyeron o no leyeron. ¿Alguien leyó la Haftará esta semana? ¿Profeta Isaías? ¿No? Bueno, les platico brevemente nada más esta parte. En la Haftará, Isaías se refiere al diluvio con este término hebreo, Mei Noach. Mei Noach, que quiere decir las aguas de Noé. Isaías 54:9. La Haftará es Isaías 54 del 1 al 10. Entonces ahí dice
las aguas de Noé. ¿Por qué el profeta le llama al diluvio como las aguas de Noé? Los comentaristas interpretan esto de una manera literal y con una literalidad implacable. Es decir, que los comentaristas dicen que Noé provocó el diluvio. ¿Cómo? ¿Cómo que Noé provocó el diluvio? Bueno, ellos dicen que de no ser por las fallas de Noé, su generación se habría salvado. Entonces ahí surgen preguntas, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar nosotros a culpar a Noé por el diluvio? Él hizo exactamente lo que Dios le pidió. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no dice la Torá que Noé hizo exactamente lo que Dios le pidió que hiciera? Pero aquí es donde viene este cuestionamiento. ¿Qué dijo nuestro santo maestro Yeshua a ese respecto? ¿Qué dijo Yeshua que somos cuando hacemos exactamente lo que se nos ordena que hagamos? ¿Qué somos? A ver, los demás, díganlo todos fuerte. Siervos inútiles. Cuando hagan ustedes todo lo que se les ha ordenado que hagan, entonces ustedes pueden decir, siervos inútiles somos, porque todo lo que se nos ordenó que hiciéramos, eso, exactamente, eso hicimos. Ahora, siervo inútil no es un término muy agradable. Oye, ¿tú qué eres? Un siervo inútil. Uf. Pues, ¿cómo? Porque ¿qué es un inútil? Pues alguien que no sirve. Pero la palabra siervo se refiere a alguien que sirve. Moisés se convirtió en un siervo de Dios. Es alguien que sirve. Pero Yeshua dijo que si solamente nos limitamos a hacer lo que se nos ordena, somos siervos inútiles. Entonces, el asunto es, ¿esperaba Dios de Noé más de lo que le ordenó hacer? Siempre Dios espera más. El Eterno siempre espera más de lo que Él te dice que hagas. Siempre, si pensamos un momento en Moisés. Moisés, hermanos, siempre hizo exactamente lo que Dios le ordenó hacer. No. La respuesta es no. Vamos a ver por qué. Cuando Dios le dijo, Moisés, yo te voy a poner a ti sobre otro pueblo. Este pueblo es inútil. Este pueblo yo lo voy a exterminar. Y a ti yo te voy a poner al frente de otro pueblo, un pueblo diferente, uno que sí sea. ¿Obedeció Moisés? No. ¿Qué hizo Moisés? Se opuso. Oh, Señor, mira, y empezó a interceder, ¿verdad? Entonces Moisés no siempre obedeció al pie de la letra. O sea, Moisés sí fue más allá. Moisés sí hizo algo más de lo que se esperaba de él. Entonces Dios esperaba algo más de Noé. La pregunta aquí, hermanos, es, ¿qué hizo Noé cuando Dios le reveló que él iba a acabar con la tierra a través de un diluvio? ¿Qué hizo Noé allí? Obedeció. Él obedeció las instrucciones. Primero el Eterno le dice, Noé, tú vas a construir una arca, así, 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 la vas a hacer de esta manera, porque yo voy a acabar con la tierra y voy a acabar con todos. Voy a mandar un diluvio sobre la tierra y esto es lo que va a pasar. ¿Y qué dijo Noé? Va. Manos a la obra, vamos a hacer el arca. Entonces, ¿qué pudo haber hecho Noé diferente, hermanos? ¿O qué no hizo
Noé que debió haber hecho en ese momento, ¿verdad? Pedir misericordia, interceder. ¿Cómo lo hizo Moisés? ¿Cómo lo hizo Abraham en su momento? Pero vemos que Noé, no, o sea, él, probablemente, él estaba, pues también, harto de la maldad de los hombres. Probablemente Noé veía al mundo como se merecen el castigo. Se lo merecen. Y si yo puedo colaborar con esto, colaboro. Pero en ningún momento vemos a un Noé que le doliera la decisión de Dios. Ahora, la Torá nos habla de Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero, ¿será que Noé no tenía más familia? ¿Será que Noé no tenía hermanos, tíos, su papá, su mamá? Porque en esa época la gente vivía. Seguramente los papás de Noé todavía estaban vivos. Entonces, o sea, ni siquiera por ellos valía la pena interceder. Ese es el punto, ¿no? Que llama la atención de qué fue lo que Noé no hizo y que tendría que haber hecho. Suplicar misericordia. Ahora, ¿eso pudo marcar una diferencia en los acontecimientos? La verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos. Pero cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, que si vamos a comparar la maldad del mundo de Noé, pues lo podemos comparar con Sodoma y Gomorra, aunque allá eran 2 ciudades. Aunque dicen los estudiosos que eran como 5 ciudades. 5 ciudades, y acá es toda la tierra. Pero en cuestión de maldad, eran igual de malos, porque el castigo que el Eterno está decidiendo fue el mismo: exterminarlos. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, y lo que vemos que al menos Lot y sus hijas se salvaron. Es decir, la intercesión de Abraham obtuvo fruto. Yo creo que Abraham, igual que Noé, sabía que las personas ahí eran malvadas y que se merecían el castigo. Y tan lo sabía Abraham que Abraham no intercedió por todos. Sí ve que no intercedió por todos. Señor, perdona a Sodoma y Gomorra. No. Pero ¿qué dijo Abraham? Señor, ¿castigarás al justo con el injusto? Porque quizás allí, en toda esa región, quizás haya 50 justos. O sea, Abraham no está pidiendo por todos, pero quizás hay 50. Y ya de ahí Abraham sabía la calidad moral. Y por eso Abraham fue bajando su petición. Bueno, a lo mejor no hay 50, pero a lo mejor hay 45, 40, qué sé yo. Él llega pidiendo por 10, quizás hay 10, nada más. El Eterno dijo, si hay 10, los perdono. Y ya de ahí el Eterno no permitió que pidiera por menos. ¿Qué aprendemos de ahí, hermanos? Aprendemos algo. El Eterno no permitió menos de 10. ¿Será porque son 10 mandamientos? Dicen los sabios que al menos debe haber 10 personas por los 10 mandamientos, cada uno que obedezca el mandamiento. Si aquí somos 10 y entre los 10 nos repartimos la ley y nos comprometemos a cada uno de nosotros observar un mandamiento, como comunidad guardamos los 10 mandamientos. Dicen los sabios, por eso el Eterno no permitió que Abraham siguiera bajando su petición. Lo dejamos en 10, porque por lo menos 10 justos tiene que haber, por lo menos, en cada comunidad. Entonces, no hubo redención para Sodoma y Gomorra, pero Lot y su familia
obtuvieron la redención. Fueron rescatados. ¿Qué aprendemos entonces? Que si Noé hubiera intercedido por aquel mundo perverso, a lo mejor hubiera habido uno o dos, o algunos, no sé. Yo no sé si hubiera sido la diferencia. Seguramente el diluvio de todos modos iba a venir. Pero quizás unas cuantas personas hubieran podido entrar al arca. Estoy especulando. Pero estoy especulando con todo el derecho de ver que Noé no hizo algo que tendría que haber hecho. Interceder, pedir misericordia. Ahora, ¿qué más pudo Noé haber hecho diferente? ¿Qué más pudo haber hecho diferente? Todo parece indicar, hermanos, que a pesar de que Noé era un hombre recto, dice la Torá, un hombre de fe, él no supo transmitir ni su justicia, ni su rectitud, ni su fe a las demás personas. Es decir, él no encontró la manera de contagiar a otros con su espiritualidad. Aunque tuvo 120 años para hacerlo. ¿A qué me refiero? A los 120 años que tardó en construir el arca. Ahora, en una de las cartas de Pedro se nos dice que Noé fue un pregonero de justicia. Pero ¿en qué sentido Noé predicó un mensaje esos 120 años? Al estar construyendo el arca. Al estar construyendo el arca. Sin embargo, la Torá no nos da testimonio. No vemos nosotros que diga que Noé le hablaba a las personas. Que Noé les dijera, arrepiéntanse. Que Noé les transmitiera un mensaje. O sea, con palabras. Sí les predicó al estar haciendo el arca. Y al decirles, ¿verdad? Que, oye, Noé, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo un arca porque Dios va a mandar un diluvio, va a destruir todo. Ese mensaje, ¿cómo suena? Es un mensaje de juicio, es un mensaje duro, es un mensaje fuerte. Ahora, ¿es el mensaje que la gente quiere escuchar? ¿O que les gusta escuchar? Arrepiéntete porque si no vas a arder en las llamas del infierno. Digo, ¿a quién le agrada? Cuando tengo un hermano que es pastor también, y él fue el primero en nuestra etapa ya de adultos. Él fue el primero que regresó al camino del Señor y fue el primero que empezó a servirle a Dios. Mi otro hermano, José Luis, de bendita memoria, y su servidor, nosotros pues estábamos todavía en casa. Y este otro hermano ya no estaba en casa. De repente él iba y nos visitaba y él iba y nos predicaba. Pero mi hermano siempre ha sido muy agresivo en su mensaje. O sea, él es de... Y así nos decía. Entonces yo me acuerdo que José Luis y yo nos enojábamos. José Luis y yo le decíamos, sácate con tu predicación, con tu mensaje. O sea, ¿de qué nos estás hablando? Tú eres nuestro hermano. En vez de que nos digas que nos quieres o algo bonito, nos deseas el mal. Vienes y nos hablas de que nos vamos a morir y que nos vamos a ir al infierno y que nada, yo no quiero oír eso. Si yo se los digo por experiencia propia, o sea, yo rechazaba el mensaje. Ese mensaje yo lo rechazaba. De verdad. Un día llegó una joven misionera norteamericana ahí a la casa, invitando a una actividad que tenían en una iglesia por ahí cerca. Y la invitación que me hizo esa muchacha y los jóvenes que andaban ahí, o sea, ni siquiera me predicó un mensaje.
Nada más fue y me invitó. La mirada de esa muchacha, su sonrisa, pero más que nada su mirada, o sea, es alto, aquí lo tengo en la cabeza. O sea, esa mirada, esos ojos de ella, la forma en que me miraba. ¿Sabe cómo me miraba ella? ¿Cómo se apreció esa mirada? Lo que yo vi en su mirada. Amor. Amor. Porque ella ni siquiera hablaba español. O sea, era otro el que. Ella me hablaba en inglés y otro me traducía. Pero yo no le podía quitar los ojos por cómo me miraba. O sea, ella me miraba, yo lo interpreté su mirada como, como alguien que ve a una persona que tiene mucha necesidad. Alguien así que tiene mucha necesidad y que te quiere ayudar. Y así yo lo miré. Yo miré amor. Y saben, o sea, yo no fui a la actividad que me invitaron, pero tanto me pudo esa mirada de ella, que en esos días, mi mamá me dijo que iba a hacer una actividad de escuelitas bíblicas en una misión que iba mi mamá allá en la colonia satélite, así, colonia satélite. Y entonces mamá me platicó que iba a hacer las escuelitas allá, pero pues que nadie la estaba apoyando de la iglesia donde iba mi mamá. No va a decir cuál, ¿verdad? Pero que nadie la estaba apoyando, que nadie quería ir con ella. Y entonces mamá estaba triste y decía, mamá, es que yo necesito a alguien más, porque necesito a alguien que me ayude, porque al menos hacer 2 grupos de niños y yo encargarme de unos y alguien más que se encargue del otro, me decía. Y yo nada más le escuchaba y pues agarraba las indirectas, ¿no? Y dije, está bien, mamá, yo voy contigo. ¿De veras, mijo, vas conmigo? Sí, yo voy contigo. Ándale, pues. Yo voy contigo. Pero ¿sabe por qué fui? Por, por esos ojos, por esa mirada, ¿verdad? Que acababa de pasar eso. Entonces yo dije, yo voy. Y sí fui con mi mamá, fuimos toda una semana a hacer las escuelitas bíblicas. En esa época de mi vida yo era un diablo tremendo. Pero yo era un diablo que conocía la Biblia. Yo la había leído desde pequeño y no tenía ningún problema con ir a dar clases a unos niños. Y fui y di clases. Pero ¿qué marcó la diferencia? Ese mensaje. ¿Qué mensaje estaba transmitiendo Noé a su generación? Un mensaje de juicio, un mensaje duro. Y aquí es donde decimos, ¿pudo Noé haber hecho algo más? ¿Pudo Noé haber hecho algo diferente? ¿Pudo Noé haber tocado las vidas de algunas personas con su mensaje? Probablemente sí. Si él hubiera hecho las cosas de diferente manera. Pero probablemente Noé estaba más afectado él, estaba más influenciado él por la maldad del mundo de su tiempo que lo que él pudo haber influenciado a otros. Cuando la maldad de afuera, hermano, te sobrepasa, llega un momento donde tu luz deja de brillar. Como que ya no tienes mucho que dar, porque es tanta la maldad de la gente que está a tu alrededor, que ya los das por perdidos y que tú mismo ya no tienes los argumentos, o ya no tienes los recursos, o ya no tienes el amor para reflejárselo a ellos. Y al parecer eso fue lo que ocurrió con Noé. Y otro detalle más que podemos cuestionar en la vida de Noé es esto. ¿Siguió Noé obedeciendo las instrucciones del Eterno, así como dice la Torá antes, que Noé hizo todo exactamente como Dios se lo ordenó? ¿Siguió Noé obedeciendo de esta manera, hermanos, después de que salió del arca? ¿Qué dicen ustedes? O sea, Noé obedeció al pie de la letra antes
del diluvio. Pero después del diluvio hay una instrucción, nada más a esa me voy a referir. La instrucción que el Eterno les dio: sean fecundos y multiplíquense. ¿Qué pasó con esa instrucción? ¿La obedeció Noé? ¿Tuvo Noé más hijos después de que salió del arca? ¿Podía tenerlos? Sí. Sí. ¿A los cuántos años tuvo Noé a sus hijos? Ahora, ¿cuántos hijos tuvo? 3. 3. ¿Cuántos años vivió Noé? 950 años. Pudo haber tenido más de 3 hijos, ¿no? 950 años. Al parecer la gente de aquel tiempo se tomaba su tiempo para tener hijos. A lo mejor porque sabían que la expectativa de vida era larga. Entonces, pues vamos a tener hijos ya que tengamos unos 300 años, ¿no? 350, 400, ahí empezamos a tener hijos. Sí, ya por ahí de los 500 tenemos otro, ¿no? Yo no sé si así pensaban, no sé. Pero lo que sí sé es que hay una orden de parte de Dios después del diluvio. Y que tenemos, ¿a cuántas parejas? 4. Noé y su esposa, Sem, Cam y Jafet y sus esposas. Entonces son 4 parejas para poblar la tierra. Entonces ni modo que Noé dijera: no, yo ya hice mi parte, ahí están ellos 3 con sus esposas. No, Noé, a ver, todavía estás chavo. Sí, hermano, a los 600 años fue el diluvio. A los 601 años de Noé se acabó el diluvio. Todavía vivió 349 años más. Pudo haber tenido hijos. Y si el Eterno le dio la orden: sean fecundos y multiplíquense, es porque las 4 parejitas podían tener hijos. Pero Noé no lo hizo. No lo hizo. No obedeció. Entonces, vemos que el Noé de después del diluvio no era el mismo Noé que antes del diluvio. Sí. Y que tenía conocimiento, que Noé tenía conocimiento de la Torá. Porque acuérdense que hay un detallito ahí en el relato de Noé que nos proporciona información que nos hace pensar que Noé conocía la Torá. ¿Sí se acuerdan cuál es ese detalle? Animales puros e impuros. ¿Cómo sabía Noé cuáles eran puros y cuáles eran impuros? Si todavía no se hacía la entrega de la Torá. Entonces ahí vemos un detalle de que la Torá ya era conocida. Noé ya conocía. Entonces, totalmente cierto, ¿verdad? Lo que dice Iván. Si esa nueva generación en muy poco tiempo cayó otra vez de la gracia del Eterno en el evento de Babel, quiere decir que Noé no transmitió de una manera correcta la enseñanza de la Torah. Entonces, hay varias cosas, varios puntos que podemos descubrir hoy por los cuales Noé no terminó bien la carrera. Empezó bien, no terminó bien. Y ahí vemos nosotros que mejor es la muerte que la vida. Hermano, de nada sirve
De nada sirve que vivas una vida en justicia, haciendo esto, haciendo aquello, si al final de tu vida te apartas. ¿Qué dice la Escritura? A través del Rab Shaul: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Bienaventurados los que perseveran. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta que se acabe esto. Esto no es de un tiempo nada más. Esto no es como una carrera de 100 metros planos, ¿no? Esto es más como un maratón, una carrera de resistencia. Y hay que resistir hasta el final, hasta el último aliento, hasta el último suspiro. De eso es de lo que se trata. Si no somos capaces de mantener nuestro estatus hasta el final, pues de nada habrá servido lo que hicimos con anterioridad. Por esa razón es mejor la muerte que la vida. Porque la muerte, a final de cuentas, es lo que te da el boleto o el pase al mundo por venir. La muerte termina con este ciclo, con esta vida, con esta habitación temporal. Pero después de la muerte viene lo más importante. En la vida de Noé, el haber sido justo en la parte de antes del diluvio no le sirvió de nada, si después del diluvio él no supo mantener esa justicia. Hoy, hermanos, nosotros estamos viviendo, según Yeshua dijo, como en los días de Noé. Y por eso hoy es un buen tiempo para examinarnos y preguntarnos cómo estamos haciendo nosotros las cosas. Si estamos haciendo lo que se nos ha ordenado, nada más, o estamos haciendo un extra, o a lo mejor ni siquiera estamos haciendo lo que se nos ha ordenado, porque aquí hay tres posibilidades. O ni siquiera estamos haciendo lo que se nos ordenó, o estamos haciendo solamente lo que se nos ordenó, o estamos yendo un poquito más allá. ¿Qué es lo que el Eterno quiere? El extra. El extra, que hagamos un poquito más. Este es un buen momento para meditar en cómo vamos a terminar la carrera. Cuestionarnos si realmente para nosotros va a ser mejor la muerte que la vida. O quizás estamos demasiado apegados a la vida. Amamos demasiado esta vida y eso nos está afectando. Porque el aferrarte demasiado a esta vida terrenal, pasajera, termina afectándonos en lo que es verdaderamente importante. Es decir, en el mundo venidero. Shabbat Shalom. Y esa es la tarea que tenemos, el hacer ese análisis de cómo estamos. Nos despedimos de nuestros hermanos que nos han acompañado a la distancia. Para todos, la bendición del Eterno sea con ustedes.